Hola, buenas noches. Buenas noches. Raquel, bienvenida al Instituto Cervantes de Argel. Muchas gracias. Y gracias por participar dentro de las noches de Ramadán, con la actividad que tendremos dentro de un ratito, cuentos para familias, y en concreto también te agradezco yo que formes parte de esta serie de Bibliotecarios por un Día que llevamos haciendo desde hace un par de meses y que pretende un poco acercar a todos nuestros usuarios la literatura que a vosotros os ha llamado la atención o os ha apasionado en un momento determinado. Me gustaría presentarte un poquito para que la gente que nos escuche te conozca. Te llamas Raquel López, creciste entre cuentos. Desde punto de cruz y arroz con leche, pones en una de tus páginas. Estudias en Alicante, pero en un momento determinado, aparte de impartir numerosos cursos y conferencias a padres, educadores, decides dedicarte al oficio de contar historias. Hablas un poco de imaginar, de filosofar y sobre todo de rumiar cuentos. Eres autora del libro de relatos para adultos que muy amablemente has donado a la Biblioteca Massaub, Amantes Amados, del 2013, y del libro infantil 27 abuelos son demasiados, por el que recibiste un premio de narrativa Vila de Ibi. Gracias de nuevo, y nos gustaría que comenzáramos hablando de cuentos. De cuentos. ¿No? Porque al final es la actividad de hoy, pero sobre todo de cuentos tradicionales. Nos gustaría que nos hablaras un poco del autor Antonio Rodríguez Almodóvar, que es un escritor, es profesor y político español, conocido principalmente por sus estudios de folclore y de transmisión oral, y en particular por eso, por los cuentos tradicionales, entre los que destacarían Cuentos de la Media Lunita y Cuentos al amor de la lumbre. Gracias de nuevo por esta invitación. Mira, crecí entre cuentos y te voy a hablar de Antonio Rodríguez Almodóvar, que es un imprescindible en las letras españoles y en la cuentística española, porque es quien hace un renacer, quien consigue un renacer del folclore, de los cuentos populares. Cuando yo te digo que crezco entre cuentos es porque en mi casa mi madre nos ha contado muchos cuentos populares, cuentos que después, cuando yo he ido a alguna conferencia de Antonio o he leído sus libros, conforme vas pasando el relato, de pronto dices, ¡ay, yo me lo sé! Y te despierta, te despierta un recuerdo que está dormido, porque no eres consciente de que creces entre cuentos. Es algo que viene después, cuando la profesión te lleva a hacerte preguntas y a indagar en tu crianza, en tu infancia, y al por qué, incluso cuando he estado fuera de España, escuchando en otro idioma un cuento, de pronto lo entiendo. Digo, pues si yo no sé tanto inglés, pero es porque reconozco la historia. Entonces, Antonio Rodríguez Almodóvar es muy importante porque él ha puesto sobre papel lo que ya se estaba perdiendo entre el campesinado o en los pueblos pequeños donde se contaba de viva voz, y consiguió hacer unas buenas colecciones que llegaran a quienes ya no tenían esa posibilidad de escuchar cuentos en la casa, que no era mi caso, pero mi madre no se sabía todos los cuentos que ha recogido Almodóvar. Entonces están los que yo reconozco, más otros que digo, ¡qué maravilla, qué maravilla! Y han llegado con un lenguaje muy limpio y dispuestos para seguir contándolos, que esa es la proeza, ¿no? Primero, por un lado, que no se pierdan, y por otro lado, que tanto niños como mayores, porque muchos profesores han utilizado esas colecciones para contar en el aula. Y además yo creo que es un poco lo que trata de hacer él y tratáis de hacer todos vosotros, ¿no? Que no se pierda esa tradición, ese folclore, porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Todos esos cuentos que yo creo que todos hemos nacido con esas historias que nos contaban los abuelos, ¿no? En mi caso, o que nos contaban nuestros padres, ¿no? Fíjate, es muy curioso, porque a mi marido le digo, ¿y tu padre no te contaba cuentos? Y me dice, no.
Y con el paso del tiempo, conociendo a mi suegro, digo, te ha contado cuentos toda la vida Sí. y tú no te has enterado. Sí, sí. Porque te los contaba sin empezar había una vez, sino con cosas que a él le pasaban cuando venía de trabajar o cuando venía de un viaje. Y eso es un cuento. Y eso es un cuento. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría que siguiéramos un poco hablando del libro infantil y juvenil, ¿no? Dentro de la literatura infantil y juvenil hay nombres conocidos por todos, ¿no? Como es el caso de Roald Dahl, novelista, cuentista y sobre todo muy famoso por cuentos como Charlie, la fábrica de chocolate, o bien James y el melocotón gigante y Matilda, ¿no? Que muchas de ellas se han llevado luego al cine, ¿no? Es decir, son historias que luego son realmente que se pueden trasladar a la gran pantalla. Pero dentro de nuestra literatura, a mí me gustaría que también habláramos un poquito de Gloria Fuertes, ¿no? Fue una poetisa española incluida dentro de la llamada generación 50 y del 50 y posterior al movimiento literario de la primera generación de posguerra, y que sobre todo se hizo muy famosa por esos poemas infantiles, de esas rimas tan maravillosas que yo creo que todos en nuestro subconsciente seguimos teniendo, ¿no? Mira, le debemos tanto a Gloria Fuertes. Sí, yo también lo creo. Nosotras por generación tuvimos la suerte de conocerla en vida a través de la tele. Quizá éramos muy pequeñas y era la gracia que te hacía esa mujer con esa voz tan potente y con esas rimas tan divertidas. Pero yo he descubierto a la Gloria Fuertes que escribe poesía para adultos. Cierto. Y es maravillosa. Lo es. Maravillosa, y es una gran desconocida. Yo utilizo su poesía para los cursos que doy de oratoria porque directamente son maravillosos, y además milito de cuando tengo oportunidad, pues venga, ¿qué te doy para que leas en voz alta un poema de Gloria Fuertes? Pero además, como son para jóvenes, son poemas que les van al pelo. Le debemos muchísimo a esa mujer. Sí, yo creo que es una figura que deberíamos como retomar un poco, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo. O sea, es muy conocida, pero una gran desconocida. Es un poco una sensación... ¿No piensas que entra en la categoría de que es famosa, porque salió en la tele, pero no se le rinde el homenaje que de verdad se merece? Puede ser, puede ser. A mí me parece una gran poetisa. Efectivamente, yo he leído también poesía suya de adultos y es fascinante, realmente fascinante. Pero sí es verdad que probablemente nos quedemos un poco con esa imagen de ella de la televisión, de esas poesías de niños, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Pero aparte de grandes conocidos como Gloria Fuertes, me gustaría que nos hablaras, al menos para mí, lo reconozco, de otros autores también de literatura juvenil e infantil, como Llanos Campos, Joan Manuel Gisbert o Carles Cano. Mira, te hablo por orden de aparición en mi vida. El primero es Joan Manuel Gisbert, que con 14 años un profesor me recomendó una de esas lecturas, bueno, a toda la clase. Y yo recuerdo no poder soltar el libro de la mano. El título era El misterio de la isla de Toklan. Y yo era una gran lectora, pero una gran lectora de cómics. Y los libros que había leído eran los que te mandaban en clase y obligatorios y muy clásicos. Este es el primer libro que a mí me apasiona y que mi madre, pues con 14, 15 años, te manda que hagas tu cama por la mañana o el sábado, que le ayudes a hacer las cosas de la casa, y yo estoy con el libro en la mano. Y mi madre enfadada, ¿quieres dejar ese libro y ponerte a hacer lo que tienes que hacer? Yo, mamá, ya voy, porque no podía dejar ese libro. Reconozco que fue mi inicio, o sea, tirarme por un tobogán para que me estuviese esperando debajo ya toda la literatura. Porque después a ese profesor le pedí que me recomendara más libros. Estamos hablando de los años 80, que tenías que ir a la biblioteca y abrir el cajoncito para buscar las fichas de los libros. Y a partir de ahí empieza mi etapa como demandante de literatura. ¿Y qué más?
Vale, me he terminado este libro, ¿y qué más? Y he leído muchísimo, muchísimo de Joan Manuel Gisbert. Es un gran escritor con una gran obra, y que yo, cuando alguien me pregunta, es porque es caballo ganador. Sabes que su literatura no solo es buena, sino que además llega y gusta. Después te hablaré de Carles Cano. Carles Cano es un cuentista también y escritor. Y a él lo conozco porque llega a clase, cuando yo estaba estudiando el ciclo en TASOC, técnico en actividades socioculturales, y él llega a clase para presentar un libro que acababa de ganar el premio Lazarillo, el Tepiyeca Perucita. Fue tan divertido, fue tan divertida su hora en clase. Yo no sé si fue más de una hora, porque probablemente podría serlo, pero fue tan divertido que yo quedé fascinada por ese libro y corrí a sacar los ahorros que tenía y a comprármelo. Y la obra fue muy divertida, y bueno, le seguían los pasos hasta que un día lo conocí. Un día lo conocí, y a partir de entonces tenemos una gran amistad, porque además es que él, lo que te digo, él también cuenta historias. Y cada vez que voy por Valencia y tengo oportunidad, voy a su casa o como en su casa. Es un grandísimo cocinero de paellas y de fideuás, y es una excelente persona. Y como escritor, qué guay, maravilloso. Y después te hablo de Llanos Campos. A ver, Llanos Campos es teatrera, de corazón, de profesión, de trayectoria, tanto actriz como tenía compañía propia y directora de teatro. Y en el 2013, cuando yo gano el premio Vila de Ibi con 27 abuelos son demasiados, ella gana el Barco de Vapor, que son palabras mayores. Y lo que tiene las nuevas tecnologías, que tenemos amistad por Facebook. Pues bueno, yo veo que ella vive o es de Albacete, yo estoy en Alicante, pero me invitan a unas jornadas de encuentros de literatura en las Islas Canarias, y veo que ella también está en el programa. Digo, y le escribo, digo, pues nos conoceremos allí, pero como desde la distancia que te da las categorías de premios, el que no nos conocemos y que te puedo hablar por Facebook, no por nada más. Y cuando nos conocemos allí, nos saludamos, y bueno, tú vives en Albacete, está muy cerca de Alicante. Dice, no, yo soy de Albacete. Dice, pero yo vivo en Alicante. Digo, ¡ay, vecina! Y ese ¡ay, vecina! Hasta el día de hoy. Que es verdad que vive en un pueblecito muy cerca, pero practicamos lo que significa la palabra vecina. Nos queremos muchísimo. Ella y su marido vienen mucho a mi casa, nosotros vamos a la suya. Yo le he leído manuscritos de ella ha leído manuscritos míos. Lo que publica, porque publica mucho, es parada obligatoria. Venga, ¿cuándo sale? ¿Qué estás haciendo? Es maravillosa. Es una persona de un gran corazón, de una escritura sencilla y maravillosa, y todo lo que yo te pueda contar es que es mi vecina. Aparte de una gran escritora. Aparte de una gran escritora, porque su primer libro con el que ganó el Barco de Vapor es El Tesoro de Barracuda. Es una historia maravillosa que va sobre cómo aprender a leer, pero no desde la didáctica, no desde la pedagogía, no desde qué importante que es que todos aprendáis a escribir, yo que ya sé escribir, ¿no? Es desde el divertimento, desde una situación pintoresca, rocambolesca. La misma situación te lleva a que lo que estás leyendo te caigan unos lagrimones de risa, porque son unos piratas que descubren un tesoro, pero el tesoro, las indicaciones para encontrarlo están escritas en un libro y no saben leer. Y no hay tesoro si no leen y descifran dónde está el tesoro. A partir de ahí es cómo aprenden a leer. Está fenomenal, porque ahora además hay muchos trabajos también de mediación lectora, y yo creo que también un poco esa labor de
de leer cuentos, de ayudar a leer, es un poco importante, ¿no? Es para ahora, tanto por parte de escritores como por parte de padres hacia los niños, ¿no? Y esa figura vuestra es fantástica, yo creo, ¿no? Porque estamos perdiendo un poco ese punto de lectura, ¿no? Y es una pena. Me gustaría que habláramos, cerrando un poco, de un clásico cuyo protagonista se inicia siendo niño, va creciendo y le conocemos en su madurez, pero el personaje de niño, ya que hoy tenemos un público infantil en nuestro centro, también tiene una parte relevante. Es la obra del Lazarillo de Tormes, es una novela anónima, escrita en primera persona de manera epistolar, y se cuenta la autobiografía, como decíamos, de la vida de un niño, de Lázaro de Tormes, durante el siglo XVI. Es considerada como la precursora de la novela picaresca por determinados elementos, entre ellos el realismo o esa narración en primera persona, y sé que a ti esta obra en particular ya no solamente sino que te interese, sino que te fascina, ¿no? Sí, porque fíjate que es una obra que tiene muchos elementos que te transportan al día de hoy, aunque yo no haya pasado hambre, pero sí que tengo unos padres que han nacido en posguerra y unos abuelos que han ido a la guerra. Entonces son elementos que los conozco. Y yo recuerdo de preguntarle a mi padre: papá, ¿tú has pasado hambre alguna vez? Y él contestarme, dice: hambre no, pero acostarme sin saber lo que iba a comer al día siguiente sí. Entonces, cuando en casa existen esas conversaciones y luego te llega un libro en el que en otra época te están contando lo mismo, ya te das cuenta de que los problemas de verdad son universales y son muy poquitos, pero son muy gordos. Y esos problemas están en todo el mundo y los entiende todo el mundo. Y de eso van los cuentos populares. De esos problemas como es, mira, en el Lazarillo están el hambre, es un problema universal y todos entendemos de hambre. Mi padre decía: hambre que espera ser saciada no es hambre. Entonces, el hambre es un problema universal. Por consiguiente, el tener o no tener comida. Otro problema, la casa. El Lazarillo no tiene casa. Duerme a la intemperie. Se cobija debajo de un carro. Se cobija al lado de alguien que le da palos, pero ya es alguien, no está solo. Ese es otro problema universal. Y luego el amor y el sexo tan necesario para que sigamos habitando esta tierra. Pero en él está también la necesidad de la compañía, la necesidad del cariño, la necesidad de que alguien se preocupe por ti y vele por ti. Esos son los tres problemas universales. Todos los demás son secundarios. Y de eso tratan los cuentos populares. Por eso en los cuentos populares siempre hay alguien que pasa hambre, siempre hay alguien que roba porque tiene hambre, o siempre hay alguien que se cuela en el corral donde el vecino tiene las gallinas y le va a quitar algún huevo, o problemas de amor, de desamor, de que se tiene que casar o no se quiere casar, o que tiene que salir de la casa. Y aquí no podemos terminar esta entrevista sin que yo te hable de mi madre. Será un placer escuchar. Claro, porque mi madre, como tantas madres, son las portadoras de la palabra y las que en la casa, no como yo ahora dentro de un rato que me voy a subir a un escenario, voy a tomar la palabra y voy a contar una historia, no, en la casa, mientras le están poniendo los calcetines al pequeño, mientras están cuidando de que no se les queme la comida, mientras a la misma vez le dicen a la mayor que pongan la sábana de la cama recta, que no esté torcida, para que aprenda para mañana, te está contando una historia. Y cuando íbamos de camino al pueblo, para que no diéramos la lata durante 2 horas de trayecto de coche, nos contaba cuentos. Para que nos bañáramos y nos salpicáramos demasiado,
para cualquier cosa siempre tenía un cuento. Es más, hoy sigue contándole a nietos y a bisnietos, porque ella es la narradora natural. Ella es la tradición oral. Ella es la tradición oral. Es cierto, es cierto. Y en ella están, y además es la memoria. Y no solo la memoria, sino es, nena, pues yo no soy tan importante, yo, por lo que me ha enseñado mi padre, o lo que he visto hacer en los corrillos, en el portal de la casa, y es de una importancia tan grande, sí, que tengo compañeros narradores que te dicen, no, a mí no me han contado nunca, y entonces es cuando lo tuyo sube de valor. Raquel, muchísimas gracias. Creo que hemos cerrado con un personaje importante para sí, ti, que es tu madre, que es propio de una tradición oral que no se debe perder, que es el cuento. Muchas gracias por participar en estas noches de Ramadán. Ha sido un placer. Y sobre todo muchas gracias por no perder algo tan importante como es parte de la literatura, que son los cuentos, cuentos tradicionales. Gracias, sí, Raquel, hasta pronto.